Hola a todos, vamos a esperar a que la gente se conecte. Y bueno, vamos a hacer este IGTV en vivo. A ver. Vamos a esperar a ver que se conecten más personas para hablar sobre este tema tan maravilloso y tan oportuno. Gracias a todos los que se están conectando. Ya les cuento qué vamos a hacer. Y bueno, mientras nuestra invitada se está preparando, yo quería contarles que, bueno, si están en la cuenta de Global Shapers Bogotá, es porque ya creo que saben de qué trata, y es que Global Shapers Bogotá hace parte del Foro Económico Mundial y tiene hubs en todo el mundo, y este es el hub de Bogotá. ¿Y qué hacen los Global Shapers o quiénes son los Global Shapers? Por lo general los Global Shapers eh, son jóvenes entre los 20 y los 30 años que están haciendo cambios en su comunidad, que están tratando de hacer un poquito mejor el mundo, y son escogidos, pues se postulan, antes se escogía, ahora se postulan, y hacen una serie de convocatorias para que puedan hacer parte de esta gran comunidad. Entonces, Bogotá tiene su hub, hay varios hubs en diferentes países, y a ustedes también les suena hacer parte de esta linda y de esta gran comunidad, pues también pueden estar pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, cuando se abren las convocatorias, para que puedan hacer parte. Si están haciendo un proyecto de impacto a una persona, que impacte a una persona, que impacte a 20, que impacte a 100, a 2, eso no importa, lo importante es que quieras transformar comunidad en conjunto con los Global Shapers. Entonces vamos a darles un par de minutos a Natalia para que se conecte, y ya saben que pueden enviar sus preguntas al chat, y vamos a tratar de responderlas lo que se pueda. ¿Listo? Ya estamos con Natalia. Hola Natalia, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿cómo vas? Bien, creo que no tengo mucha luz. Espérate, a ver, yo me cuadro cómo hago para tener más luz. Ya, mucho gusto, Andrea, ¿cómo Dale. estás? Bien, un gusto. Muy bien, les estaba contando de qué trata la comunidad de los Global Shapers mientras nos conectábamos para hablar de este tema tan chévere. Y bueno, Natalia, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Este espacio lo vamos a hacer y lo iniciamos a hacer porque vamos a iniciar o a continuar una serie de espacios seguros en los que tenemos en Zoom para hablar de temas de género, el proyecto se llama Equivalientes. Entonces, a veces la gente no sabe de qué tratan los temas para ellos poder opinar, y lo que estamos haciendo ahora es tratar de contarle a la gente de qué se trata para que ellos puedan tener todas las herramientas y darle también
un poco más de academia a todos estos temas de género. Entonces, Natalia Moreno, gracias por aceptar la invitación de los Global Shapers Bogotá. Les cuento que Natalia es integrante de la Mesa de Economía Feminista y de la Mesa Interseccional de Economía del Cuidado. Es magíster en estudios de género. Y bueno, Natalia, cuéntanos qué es la economía del cuidado y por qué se hace dentro de un marco de análisis de equidad de género. Claro que sí, Andrea. Yo creo que este es un tema muy interesante que además encaja muy bien en el contexto que estamos viviendo de la pandemia, ¿cierto? Yo creo que para nadie es un secreto lo que está ocurriendo hoy. Yo creo que hoy es innegable, que nadie se atreva a negar la importancia de los trabajos que realizamos al interior de los hogares. O sea, prácticamente, y quiero empezar con esto antes de responder con precisión tu pregunta, prácticamente hoy, digamos, de alguna manera estamos a salvo por los trabajos que estamos realizando al interior de los hogares que han permitido suplir muchas de las cosas pues que antes hacíamos en el espacio público o fuera de los hogares, ¿cierto? Entonces, todas las actividades que están relacionadas con la existencia humana, por decirlo de alguna manera, todo lo que nosotros necesitamos hacer para que, por ejemplo, hoy tú y yo estemos aquí conversando, ¿cierto? Que tengamos la energía de estar haciéndolo, que tengamos la capacidad cognitiva, en fin, todo lo que está detrás de eso, que es mucho trabajo, todo lo que tiene que ver con, con la preparación de alimentación, con la limpieza de los hogares. Si no limpiamos los hogares y se llenan de polvo, literalmente nos morimos, ¿cierto? Todo lo que hacemos al interior de los hogares, el mantenimiento del vestuario, en fin, absolutamente todo tiene un fin, que es la reproducción de la existencia de los humanos, ¿cierto? Entonces, de allí, digamos, de reconocer que toda sociedad necesita por lo menos de dos aspectos para su supervivencia, de la producción de bienes y servicios, que es lo que siempre aprendemos en las clases, digamos, más ortodoxas de economía y lo que se contabiliza en el Producto Interno Bruto, eso es fundamental para nuestra existencia también, pero también de todos estos trabajos que hacemos al interior de los hogares, trabajos domésticos y de cuidado, generalmente no pagos, no remunerados, que tienen cuyo fin reproducir nuestra existencia, también eso hace parte de lo que nosotras hemos denominado desde la economía feminista como economía y precisamente como economía del cuidado. O sea, la economía del cuidado es lo que nos describe todo este proceso de producción de estos trabajos de cuidado fundamentales y esenciales para que nosotros podamos subsistir como humanidad en la sociedad. Entonces hace referencia, digamos, a eso, a todos los procesos de producción, de consumo, de intercambio que hay en la sociedad, dentro de los hogares, fuera de los hogares, de forma remunerada o no remunerada, relacionados con los servicios de cuidado, con los trabajos domésticos y de cuidado, cuyo fin es la reproducción de la existencia humana. Y esa pregunta es muy clave, Andrea, porque generalmente dentro de la economía clásica o más ortodoxa, esto no se ha reconocido como parte de la economía. Y sigue habiendo un gran debate en eso. Y yo creo que es muy importante que en estos espacios pues podamos mostrar un poco cuáles son los argumentos a favor y en contra de eso, ¿cierto? La economía feminista ha sido, si se quiere, como esta escuela de pensamiento económico que ha agitado fuertemente que se reconozcan los trabajos domésticos y de cuidado como trabajos, que se reconozca el valor que tienen en la producción de la existencia humana, ¿cierto? En la reproducción de la vida en últimas, y que todo eso se reconozca como producción. Por eso empecé por lo que empecé, todas estas horas que hacemos, trabajos y trabajos dentro de los hogares y que en la pandemia han sido mucho más evidentes, pues eso se conoce también como economía del cuidado y también nosotras hemos luchado porque se valore económicamente y socialmente y se introduzca también en las mediciones macroeconómicas como es, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el PIB. Eso te iba a decir, es decir, que estaba revisando unas cifras y decían que si las actividades del trabajo de cuidado no remunerado estuviera dentro del sistema de cuentas nacionales, harían que el PIB fuera alrededor de un 20% más grande. ¿Cuál es, Así es. una pregunta dentro de lo que poco sé de la economía del cuidado y por eso me encantan estos espacios, pero digamos que esto no está dentro de la economía como tal, se está buscando que esté, o si ya está, porque no está marcando la importancia a nivel económico y luego pasamos a los temas ya más de género. Excelente pregunta, Andrea. Teóricamente, yo creo que la mayoría, digamos, ya de Nobel en economía desde hace muchos años vienen argumentando que lo que le da valor, digamos, a los trabajos y a las actividades no es únicamente su monetización. Es decir, que el hecho de que los trabajos domésticos y de cuidado los realicemos en los hogares sin que tengan una transacción, sin que tengan un pago o un salario, no significa que no son productivos y no significa que no tienen valor
digamos, económico. Ese es un gran debate, Andrea. A propósito de eso, quiero invitarlos a que lean unas columnas en el diario La República, que estuvimos cruzando entre varios profesores de economía, unos que defienden que esto no es economía porque no pasa por el mercado, y otros y otras que defendemos que sí es economía. Entonces hay unas columnas que de verdad son de hace un mes, la mía personalmente se llama La economía feminista en el diario La República, donde se explica muy bien por qué esto sí es economía y cómo hace muchos años Nobel como Stiglitz, entre otros, han venido argumentando que esto debe entenderse dentro de la economía. Sin embargo, al no tener una remuneración, pues no puede ser contabilizado en el Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto lo que hace es sumar los salarios, digamos, pues que se producen en la economía. Entonces, como no tiene salario, no se cuenta, y por eso el marco del sistema de cuentas nacionales ha creado lo que se conocen como las cuentas satélites, que de alguna manera son unas mediciones paralelas al PIB dentro del sistema de cuentas nacionales de algunos sectores económicos, pues que no son remunerados o que no tienen esa valoración económica, pero que hacen parte de la economía. Entonces hoy en el DANE pues hay una cuenta que es la cuenta satélite de economía del cuidado, yo invito a que la conozcan, así como hay cuentas del agua, como hay cuentas del ambiente, como hay cuentas satélites de la cultura, en fin, otro tipo, digamos, de bienes y servicios muchas veces intangibles que también producen y generan riqueza, así no estén contabilizados en el PIB. Y fruto de esa medición de la cuenta satélite de economía del cuidado es que tenemos datos como el que tú acabas de mencionar, de que si esto fuese pago equivaldría al 20% del Producto Interno Bruto, lo cual equivale más o menos a 300 billones de pesos colombianos al año. Si esto fuese pago sería además casi que el sector más grande de la economía, tal vez después de la industria. Entonces ahí están todas las mediciones en la página del DANE, yo creo que es una investigación pues muy novedosa y que invito a que todos y todas la conozcan. Natalia, estamos hablando de equidad de género en esto también porque las mujeres aportan cerca del 76.7 del valor de trabajo de no remunerado. Entonces también es un tema de equidad de género porque a veces preguntan qué tiene que ver la economía, si esto no está sumando dentro del mercado, por qué tenemos que prestarle atención a esto, qué tiene que ver con la equidad de género. Y es que no está sumando en el mercado, estamos pidiendo que se sume, es un valor importante que no tenga un valor o un precio, que estemos hablando de algo tangible no quiere decir que no sea importante y es porque más del 76% lo están haciendo las mujeres y ahí se pierde una fuerza económica también que se está concentrando en esto que no está teniendo valor porque realmente el país se mide es por lo que realmente circula a nivel económico, pero a esto hay que ponerle también y prestarle atención a esto. ¿Cómo tú ves en términos feministas, en términos de equidad de género, el papel de las mujeres dentro del trabajo no remunerado a partir de esta cifra? Bueno, yo creo que esta pregunta, de entrada me encantan tus preguntas, Andrea, o sea, son como todas, como con el dedo en la llaga y me parece genial, ¿cierto? Porque claro, el problema que hay detrás de todo esto es que las sociedades organizan los trabajos, ¿sí? O sea, la división del trabajo en las sociedades se da de acuerdo a muchos marcadores diferenciados, muchas veces a partir de la biología. Entonces, por ejemplo, me explico. En la historia de la humanidad se han dividido los trabajos, por ejemplo, por la raza, ¿sí? Los esclavos no éramos precisamente los más blancos, ¿cierto? Ahí hay un marcador diferenciador a partir de la biología para organizar determinados trabajos en la sociedad. Lo mismo ocurre con el sexo, ¿cierto? El sexo también se ha convertido en un organizador de los trabajos y las mujeres históricamente hemos asumido en mayor proporción determinados trabajos y los hombres otros trabajos, ¿cierto? Esto sigue siendo así, así no pareciera. Cuando uno va y mira las cifras se da cuenta que sí. Y esa estructura de dominación que tanto hemos dicho, pues las feministas y las feministas economistas, ¿cierto? Es lo que se ha denominado como la división sexual del trabajo. Efectivamente, aún sigue operando esa división sexual del trabajo, que se ha transformado, por supuesto. Pero cuando miramos las cifras nos damos cuenta de cosas como estas. En Colombia, por ejemplo, el 90%, o sea, 9 de cada 10 mujeres, realiza trabajos domésticos y de cuidado no remunerados. Todo lo que veníamos hablando cuando empezamos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del vestuario, la preparación de alimentos, el planchado de la ropa, la limpieza del hogar, el cuidado de los niños y niñas, la mayoría de mujeres hacemos esos trabajos, mientras que el 60% de los hombres lo hacen. O sea, hay una brecha de 30 puntos porcentuales en la participación en los trabajos no remunerados que se hacen en los hogares. Pero peor es aún, o se evidencia más la brecha cuando analizamos los tiempos.
los tiempos que destinamos hombres y mujeres a estos trabajos. Mientras que las mujeres estamos destinando en Colombia en promedio 7 horas y 30 minutos al día a estos trabajos. 7 horas y 30 minutos. Eso es prácticamente otra jornada laboral, ¿cierto? Por eso es que hablamos de dobles jornadas entre los trabajos remunerados y no remunerados. Mientras las mujeres en promedio destinamos 7 horas y 30 minutos a estos trabajos, los hombres están destinando aproximadamente 3 horas y 15 minutos. O sea, diríamos que menos de la mitad de lo que destinamos las mujeres. Entonces, 4 horas menos. evidentemente, exacto, entonces evidentemente las mujeres seguimos asumiendo este papel en la sociedad, aunque también estamos en los trabajos remunerados, eso es innegable, pero seguimos, digamos, con esta carga de los trabajos domésticos, fruto de una división sexual del trabajo que además, Andrea, se alimenta de una cultura patriarcal. O sea, nosotras todo el tiempo, esta organización económica de los trabajos se está viendo alimentada por unos mensajes permanentes de que ese es nuestro papel en la sociedad. ¿Mm? Y cuando las mujeres hemos querido romper, digamos, esas normas culturales alrededor de los roles de género y de los papeles de hombres y mujeres, pues hemos sido fuertemente castigadas de múltiples formas. Por eso no es raro la brecha salarial y otro tipo, digamos, de desigualdades en el mercado laboral que sufrimos las mujeres. Así que sí, cuando hablamos de economía del cuidado, estamos hablando efectivamente de desigualdad de género y esta división sexual del trabajo, a mi juicio, es una de las raíces más fuertes que explica la desigualdad económica entre hombres y mujeres. Y mientras no rompamos esa división sexual del trabajo, mientras no socialicemos los trabajos de los hogares, mientras no entendamos que esos trabajos que son fundamentales para nuestra vida deben ser producidos en colectivo y no individualmente por las mujeres en los hogares, pues muy difícil, Andrea, vamos a tener igualdad de género. No solo en el mercado laboral, sino en general en todos los aspectos. O sea, dime tú cómo una mujer que tiene 8 horas de trabajo en los hogares, 8 horas de trabajo en sus trabajos remunerados, 2 horas de desplazamiento, en fin, ¿a qué horas, por ejemplo, va a ser política? ¿A qué horas, por ejemplo, va a ser ciencia? ¿A qué horas, por ejemplo, va a ser deportes de alto rendimiento? ¿A qué horas va a ser una CEO o una gran, digamos, directora de una empresa que eso exige largas jornadas laborales? Pues fíjate cómo todo esto está conectado y a mi juicio esta es una de las mayores causas de la desigualdad de género en las sociedades y mientras no las ataquemos, mientras no socialicemos los trabajos de cuidado, mientras no rompamos esa división sexual del trabajo, no creo, honestamente, no creo que podamos tener igualdad de género en ningún campo de interacción social. Natalia, yo no sé si esto tiene algún término, pero a mí me parece una cosa muy particular cuando uno habla de la economía del cuidado y es las frases positivas que uno cree que lo puede acompañar. Cuando estábamos hablando sobre el tema de hablar de economía del cuidado, que en equivalentes al proyecto Global Shapers estamos mitad hombres, mitad mujeres, y alguien decía, ay, es que las mujeres, tú lo haces, es que tú lo haces mejor, es que tú cocinas más rico, es que tú lo haces mejor, es que la mujer nació, le nace cuidar eso y uno dice, ¿esto es amor o esto me estás aquí manipulando para que yo haga todas las cosas de la casa, pero a nivel, digamos, a una primera vista o alguien que está escuchando esto puede decir, pero nadie te está insultando, nadie te está pegando, pero la carga está recayendo sobre mí con una serie de frases que a primera vista uno podría decir que son positivas, pero que no lo es, porque entonces es que tú, como tú eres mamá, tú lo cuidas mejor, es que a mí se me cae, es que a mí yo no cocino, es que yo no sirvo para nada. Entonces con ese tema siento que los hombres en que no sirvo para nada, tú haces todo bien y me parece que chévere que tú lo hagas, entonces hazlo tú. Si asume uno las responsabilidades a través de unas frases positivas, yo no sé, yo le llamo frases positivo o negativo, pero no sé si eso tiene un término y no sé si por ahí también podría ir la cosa en la economía del cuidado. Justamente cuando te decía hace un segundo que toda esta división sexual del trabajo se alimenta de una cultura patriarcal, es eso. ¿Mm? Yo no sé si tú has visto un video que sacaron en una empresa de quesos mexicana sobre la escuela del cuidado para hombres. Si no, te lo voy a pasar Ah, ahorita sí. por WhatsApp. Es excelente, porque es justamente eso, ¿cierto? Los trabajos domésticos y de cuidado no son inherentes a la biología. O sea, por eso muchas veces las feministas hemos agitado una consigna que dice, la biología no es un destino. O sea, nacer con determinado sexo no significa ningún papel en la sociedad.
Y de hecho, los estudios antropológicos y sociológicos que se han hecho sobre la división sexual del trabajo, incluso en las sociedades preclasistas antes de la Revolución Industrial, han demostrado que hombres y mujeres a lo largo de la historia hemos hecho los mismos trabajos. O sea, no hay nada inherente al sexo. Las mujeres no cocinamos más rico por ser mujeres. Cocinamos más rico algunas, no todas, yo personalmente no, porque lo hemos hecho y porque la práctica hace al maestro. Eso es así de sencillo. Si a los hombres desde chiquitos también les incentivaran las artes de la cocina y todos estos trabajos, seguramente también serían los mejores cocineros, como hay muchos hombres que son excelentes cocineros. Pues lo que quiero decir es que aquí no hay nada inherente al sexo. Aquí todo se aprende, ¿cierto? Aquí todos podemos aprender de unos y de otros trabajos. Pero desafortunadamente, como los trabajos domésticos y de cuidado no tienen valoración social, pues no suelen ser atractivos, digamos, para los hombres y pues no terminan, digamos, asumiendo lo que les corresponde para su propia sobrevivencia. Hay unos datos que a mí me han aterrado mucho, Andrea, sobre estos temas. Por ejemplo, te voto uno que yo encontré en mi tesis de maestría y me dio que cuando las mujeres somos casadas, hacemos 3 horas más de trabajo doméstico que las mujeres solteras que viven solas. Ese dato es aterrador, porque ese dato nos muestra efectivamente la cultura patriarcal, ¿cierto? O sea, que efectivamente se sigue reproduciendo esa idea y hombres que pueden hacer estos trabajos también de manera corresponsable y democrática con sus parejas, terminan de alguna manera, pues, no sé, permiten que la otra persona asuma su propia responsabilidad sobre su supervivencia, porque al final es eso. O sea, si no se cocina, pues no sobrevivimos. Y yo creo que en ese sentido, pues sería fundamental que hombres y mujeres aportáramos en la misma proporción a estas tareas del hogar, porque al final es nuestra supervivencia y todos tenemos un compromiso también frente a eso. Y además yo creo que cuando tú hablabas, y cuando hablamos en general de toda esa sociedad machista y más en un país como Colombia, es que yo siento que cuando uno está con otra persona o está dentro de un matrimonio o una relación o viven juntos, también el tema del matrimonio trae una serie de cosas como, bueno, se me nota que soy de la costa y allá se siente un poco más, como es que tú no atiendes a tu marido, es que el matrimonio se va a acabar porque tú no le haces, porque no aprendes a hacer la comida un poquito así como la hacía la mamá de él. Entonces uno entra también a cumplir función de esposa, la madre de tus hijos y de paso tu segunda madre, porque también hay que tenerte la comida como le gustaba, como la preparaba tu mamá, la ropa como tú la quieres, porque de eso también depende el matrimonio. Quizás nos estamos desviando un poco del realmente el tema de hoy, pero sí quisiera traer que cuando uno habla de todas esas no instituciones, pero esas decisiones que se toman como casarse, también implica que uno dentro del matrimonio, tratar de guardar el matrimonio, implica una serie de actividades extra, como Así lo que es, estabas diciendo. tal cual. De hecho, en estos días leyendo a Coral Herrera, no sé si la conoces, es una española que habla mucho de eso que estás hablando, ¿cierto? De los mitos del amor romántico, de cómo esos mitos alimentan esta división sexual del trabajo. Pues a punta de esa reproducción cultural frente a los roles en el matrimonio, en las parejas, en el amor, ¿cierto? Finalmente. Si uno empieza a sumar todas esas extras, cargas extras que tú dices, pues llega a los indicadores de los que hemos hablado y peor aún, llega pues a encontrar que efectivamente este rol que nos han puesto a las mujeres termina teniendo consecuencias graves para nuestra autonomía económica. Muchas veces termina siendo un obstáculo absoluto para nuestra autonomía económica. Por ejemplo, en Colombia hay 6 millones de amas de casa. 6 millones que se conocen como coloquialmente como amas de casa que no tienen autonomía económica, que su papel un poco reproducido por esta cultura ha sido dedicarse de lleno a estas tareas en cuidado de todas las personas del hogar a costa de su autonomía económica o simplemente pues a costa de no cumplir los sueños. Yo veía en estos días un video, no me acuerdo el nombre, me llegó por una cadena de WhatsApp de unas niñas de 4 años que les preguntaban que qué querían ser cuando grandes y la mayoría decía, no, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser científica, en fin, ¿sí? Y cuando tú miras cuántas mujeres son astronautas hoy y cuántas mujeres son científicas, pues te vas a dar cuenta que hay un verdadero techo de cristal, que para las mujeres no es fácil llegar a esos espacios y eso está relacionado con esto. O sea, al final, si nosotros no redistribuimos los cuidados, no solo con los hombres, en general, con el Estado, en las políticas públicas, con las empresas, en fin, pues al final tenemos son generaciones y generaciones de mujeres frustradas que no cumplen sus sueños y yo creo que eso no es justo. O sea, yo creo que, por supuesto,
nosotras, parte de nuestra existencia es hacer estos trabajos de cuidado con quienes amamos, eso no tiene ningún problema. Aquí no se trata pues de penalizar y pensar que entonces somos pésimas mujeres si servimos un plato de comida, ese no es el punto, o sea, no nos banalicemos en ese sentido, que es lo que pasa muchas veces. No, de lo que estamos hablando es que esto hay que equilibrarlo, estas cargas hay que equilibrarlas para que efectivamente podamos también tener un equilibrio en las decisiones personales, en la autonomía económica de las mujeres y para que nadie se quede atrás. Es un poco esa idea, ¿cierto? O sea, para que hombres y mujeres podamos tener igualdad de oportunidades en el mundo económico, en la autonomía económica, pero también en lo que queramos, ¿cierto? O sea, si tú empiezas a analizar todos los indicadores, te vas a dar cuenta que las mujeres hacemos menos deporte, que las mujeres hacemos menos ocio, que las mujeres nos enfermamos en promedio más que los hombres, pero todo es obvio porque con jornadas de trabajo de 15, 16, 17, 18 horas al día, pues es apenas obvio que ese sea el resultado. Y creo que eso es lo que hay que transformar, Andrea. Hay que reequilibrar la sociedad en todos estos aspectos. Y yo creo que se está logrando. Entonces hablemos ahora de políticas públicas y de lo que está pasando en Bogotá. Y es que el sistema de cuidado quedó en el plan de desarrollo que se aprobó acá en Bogotá. Quisiera que nos contaras un poco de qué trata. Digamos que ya empezamos con las cifras, bueno, tan preocupantes que dimos. Luego estamos hablando de cómo estamos viendo también cómo se ve desde el tema del feminismo, pero sí se están tomando decisiones, al menos hablemos de Bogotá y cuéntanos cómo quedó plasmado en el plan de desarrollo, si lo ves viable y qué tenemos que hacer las personas que vivimos en Bogotá para poder hacer uso o que esto se implemente de mejor manera en la capital. Tú lo has dicho muy bien. Estas luchas vienen desde hace siglos, diría yo. Las mujeres hace mucho tiempo en las calles, en la academia, en todos los espacios en los que nos hemos movido, hemos casi que gritado y lo seguimos haciendo en las columnas de opinión en todo lado, que esto se reconozca como un trabajo y que se reconozca como una fuente de desigualdad, ¿cierto? Hemos llegado a la academia, por ejemplo, te cuento, yo no sé si ustedes conocen la Asociación Internacional de Economía Feminista. Es una asociación con economistas de todo el mundo, de todos los continentes, que lleva más de 30 años, hace congresos anuales, que tiene una revista que es la Feminist Economist, de alto nivel, ¿cierto? Científica, donde hay múltiples investigaciones que siguen y siguen evidenciando estos temas. Entonces, hemos conquistado ya las calles, la academia, las luchas, en fin, y este es el momento, como tú dices, para llegar a las políticas públicas, para que esto se transforme. Ya está sobrediagnosticado, ya están todas las cifras. ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? Es un poco la pregunta qué hay que hacer y el Estado cómo puede de alguna manera generar políticas públicas que ayuden a transformar esta situación. De allí vienen todas las ideas de las políticas públicas de cuidado, de los sistemas de cuidado, que no solamente se dan en Bogotá, sino que este debate pues viene desde hace muchos años en el mundo, ¿cierto? Que en Uruguay, por ejemplo, a nivel regional, ya hay un sistema nacional de cuidados hace 10 años, uno de los pioneros a nivel mundial, y que recientemente pues esta agenda pues ha llegado a otro tipo de países, entre esos Colombia, y a ciudades, entre esas Bogotá. Yo lo primero que quiero resaltar, Andrea, es que el sistema distrital de cuidados en Bogotá es producto del pacto que firmó la alcaldesa antes de ser elegida con el movimiento de mujeres de Bogotá. ¿Sí? Eso es lo primero que yo quiero, digamos, resaltar porque quiero seguir mostrando un poco que esto ha sido fruto de esta lucha y esta movilización de las mujeres y de las feministas, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es poder reducir los tiempos de trabajo no remunerado en los hogares y en las mujeres para justamente, de alguna manera, permitir que las mujeres tengan igualdad de oportunidades en lo que quieran, ¿cierto? En la economía, en etcétera. Pero para disminuir esos tiempos, pues hay que apuntar a varias cosas. Primero, a que muchas de esas tareas que se hacen dentro de los hogares ya no se sigan haciendo en los hogares, sino que se hagan a nivel, digamos, de políticas públicas, con servicios públicos. Por ejemplo, para poner ejemplos concretos, si hoy en Bogotá el 50% de los niños y niñas de la primera infancia permanecen dentro de los hogares, necesitamos que vayan también a los jardines del distrito de integración social, porque si permanecen en los hogares, pues eso es mucho más tiempo de cuidado por parte de las mujeres, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué no están yendo? Y ahí hay múltiples razones, porque el colegio no queda cerca, porque no tienen para el transporte, porque no hay confianza en las instituciones, en fin, ¿cierto? Porque no pueden pagar un colegio privado. Y así hay muchas actividades, Andrea. Entonces hay que ver cómo reequilibramos que muchas de las cosas que se hacen en los hogares también se puedan hacer por medio de servicios públicos y también por servicios privados. Si las empresas, por ejemplo, en el marco de su responsabilidad social, pusieran guarderías en sus fábricas, por ejemplo, en sus centros de producción, pues mira qué importante sería, porque sus trabajadoras podrían ir, dejar a los niños al lado y trabajar tranquilamente y no tener que renunciar a sus trabajos por cuidar a los hijos. De eso es de lo que se trata.
Cuando hablamos de redistribuir las tareas de cuidado, es de que el Estado pues asuma su responsabilidad con los cuidados, que las empresas en la responsabilidad social y que tengamos además organizaciones comunitarias que asuman estas tareas de cuidado de manera colectiva. Así vamos a lograr buscar este equilibrio, reducir los tiempos de trabajo no remunerado de las mujeres para que además o podamos descansar más o podamos hacer lo que nos gusta, o podamos estudiar o hacer política o emplearnos en empleos formales, un gran etcétera de posibilidades que escojamos las mujeres. Entonces, estas políticas un poco intentan justamente eso, bajo un modelo corresponsable entre el Estado, el sector privado, las comunidades y los hogares, redistribuir estos trabajos de cuidado para que las mujeres tengan más tiempo para muchas cosas, ¿cierto? Y todo eso debe ir de la mano de una estrategia de cambio cultural, por lo que hemos venido hablando en toda esta conversación, ¿cierto? Hay que desplegar una estrategia de cambio cultural que, por ejemplo, ponga en el centro de los hogares estas conversaciones. ¿Sí? ¿Por qué debe haber una corresponsabilidad en los cuidados por parte de los hombres? ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades? ¿Por qué las mujeres tenemos estos mitos del amor romántico que nos hacen sentir culpables si no somos madres, si no somos las mejores esposas, sino etcétera, etcétera? Todo eso hay que desnaturalizarlo, hay que hacer como, de verdad, como un borrón y cuenta nueva a nivel cultural, que es muy difícil, pero es que si no lo hacemos, vamos a seguir en un mundo en el que sigue reproduciendo y reproduciendo desigualdades y en donde las mujeres vamos a seguir siendo, pues, teniendo frustrados nuestros sueños. Así que, en resumen, Andrea, estas políticas buscan tres cosas. Reconocer los trabajos de cuidado, reducir los tiempos de trabajo no remunerado a las mujeres en los hogares y redistribuir estas cargas de cuidado entre hombres y mujeres y entre Estado, empresas, comunidades y hogares. Esos son los objetivos y en ese sentido está orientado el sistema distrital de cuidado en Bogotá. Súper, a todos los que se están uniendo, gracias por acompañarnos. Pueden dejar sus preguntas en el chat. Y has dado, Natalia, también con un punto que yo quería y era que, ¿dónde está el sector privado? Y me acordaba, porque creo que se hizo muy famoso esta decisión que se tomó cuando, ¿te acuerdas las mujeres que recogen las flores y lo que hicieron era que no había casi quien sacara las flores en el país y qué estaba pasando? Y era que las mujeres decían, no, pues yo prefiero cuidar a mi hijo en el campo antes de que le pase algo, y lo que hicieron fue guarderías dentro de las empresas, entonces ya por fin el sector de las flores pues ya estaba otra vez eh, pues en su curso. Entonces era como el mejor ejemplo y se me viene a la cabeza el mejor ejemplo de eso que te parece a ti que no tiene mucho sentido, mira cómo estaba afectando un sector tan importante. Y me acuerdo que creo que era como un momento de o era septiembre en Colombia o era San Valentín en Estados Unidos. Entonces, esos tipos de cambios, esas decisiones se toman también en el sector empresarial. Digamos que iniciamos con el Plan de Desarrollo de Bogotá, pero si ponemos lo público y lo ponemos lo privado también a tomar decisiones y a también llevar los acuerdos en esta conversación, creo que ya la responsabilidad no caería solo sobre lo público, sobre los ciudadanos, sino también lo privado. Y es lo que tú estás diciendo que tenemos que trabajar todos en conjunto. ¿Qué viene? ¿Qué hay que hacer los hombres? ¿Qué hay que hacer las mujeres para que podamos participar dentro de todo lo que nos estás contando en todo este debate de la economía del cuidado, desde cada uno de los sectores en los que nosotros trabajamos, pero también desde nuestras casas? Y me parece una pregunta que si no estuviéramos en pandemia fuera distinta, porque la pandemia también está obligando a las mujeres, imagínate a esas mujeres amas de casa que tienen que vivir con el esposo, que el trabajo era un escape para muchas cosas y que los enfrentan a ciertas situaciones dentro de un matrimonio, dentro de una familia, que ahora, así antes trabajaban 6 horas, imagínate si pueden trabajar todo el día 12 horas allí en la casa. Entonces es como dar esos tips que nos puedes dar a las mujeres y a los hombres para ver cómo nosotros aportamos, pero también sabiendo que las condiciones dentro de la pandemia son distintas. Sí, yo pienso que justamente en esta coyuntura pues hay una gran oportunidad de poner estos temas sobre la mesa. Yo no sé si soy muy optimista, pero yo sí considero que la realidad que vivimos los seres humanos en nuestra cotidianidad nos da diferentes niveles de conciencia en diferentes temas. Por lo menos en los últimos 100 años, los hombres no habían estado confinados. ¿Mm? En este momento estamos confinados hombres y mujeres. Para muchas mujeres el confinamiento no es nuevo. Te digo que 6 millones de amas de casa todos los días trabajan en sus hogares. El hogar es su, digamos, lugar de trabajo desde hace muchísimos años. Para muchos otros no.
y para muchas otras no, ¿sí? Para la mayoría de mujeres jóvenes, por ejemplo, el hogar no era el lugar de trabajo. Y es muy interesante que ahora el hogar sea nuestra cotidianidad, ¿cierto? Entonces yo creo que eso nos está obligando a tener otros niveles de conciencia frente a estos temas. Yo creo que, digamos, la experiencia cotidiana y esa reconciliación con lo micro, con lo cotidiano, a lo que nos está obligando la pandemia a todo nivel, ¿sí? Desde los niveles económicos más macro, la economía internacional está cerrada, por ejemplo, ¿cierto? Volver a los mercados locales y también a nivel personal, volver a los hogares, en fin, yo creo que esto nos tiene sí o sí que cambiar un poco la percepción sobre los trabajos domésticos, ponernos en los zapatos de los otros y las otras, de esas amas de casa que toda su vida han hecho esto, sí o sí nos tiene que cambiar estos niveles de conciencia. Así que yo creo que esa es una oportunidad, yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Esto debe ser materia de conversación de las comidas y los desayunos en las familias. ¿Mm? ¿Cómo vamos a organizarnos para sobrevivir? Porque es literal así, porque ya aquí en este momento pues hay muchas cosas, la gente no está pudiendo hacer domicilios por miedo, por que ya no tiene los mismos recursos económicos, hay mucho desempleo. La CEPAL dice que en la región en los próximos años van a haber 50 millones de desempleados, por ejemplo. Fue un dato que sacó ayer en un libro que lanzaron sobre economía del cuidado. Entonces están cambiando las dinámicas y yo creo que estos temas hay que ponerlos sobre la mesa. Y yo soy optimista en ese sentido, de que en este momento, así como empecé, no creo que nadie se atreva a negar la importancia de estos trabajos, a negar la importancia para nuestra vida. Y lo que nos da vida, Andrea, no puede ser fuente de desigualdad, porque imagínate qué ironía, como si lo está haciendo hoy. Hay estudios, por ejemplo, pues hay encuestas como la que hizo el concejal Diego Cancino, que en este momento está haciendo un Facebook Live sobre este tema también, que dice que para el 50% de las mujeres se aumentó en 3 horas los trabajos domésticos durante la cuarentena. Si ese aumento de las 3 horas no se da de una manera equilibrada entre los diferentes miembros de la familia, pues el resultado, digamos, va a ser desastroso, porque va a ser mujeres más enfermas, con menos oportunidades, renunciando a sus trabajos, que eso es una cosa que está pasando en la pandemia. Muchas mujeres han tenido que renunciar a sus trabajos porque no pueden con las cargas de cuidado, sobre todo en los hogares donde hay niños y niñas menores de 5 años o personas con alguna discapacidad que antes iban a un centro de cuidado de discapacidad y que está cerrado, ¿cierto? Entonces, esto al final, reitero, si no lo redistribuimos, pues termina afectando las oportunidades de una gran proporción de la población. Entonces yo siempre intento generar un poco de empatía con los hombres diciéndole, tú quisieras eso para tu mamá, para tu hija, para tu hermana, que no pudiera cumplir sus sueños porque, como no fuimos capaces de poner este tema sobre la mesa y encontrar pactos y acuerdos sobre la redistribución y la democratización, como dice Joan Tronto, de los trabajos de cuidado al interior de los hogares, pues unos ganan y otros pierden. Yo creo que esa no puede seguir siendo la lógica ni de las políticas públicas, ni de los hogares, ni de los contratos dentro de las familias. Así que yo pienso que esta es la oportunidad para que nos reconciliemos con esto, para que le cojamos realmente el gusto, entendamos la importancia y democraticemos los cuidados al interior de los hogares. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de los Global Shapers Bogotá, invitada siempre a hablar de estos temas y me encanta esta reflexión de todo lo que hemos hablado, es poner estos temas sobre la mesa. Yo creo que ya hay que perderle el miedo, personas como tú, personas como yo, amigas que están conectadas. Creo que ponernos la camiseta feminista tiene sus pros, tiene sus contras, y creo que cuando uno empieza a dar estos debates empieza a hacer un gran cambio, no solamente en nuestros trabajos, sino también en nuestro hogar y con nuestras familias. Muchísimas gracias, Natalia. No, Andrea, un gusto y de verdad, pues bienvenida a la reflexión. Yo creo que no podemos salir de esta pandemia sin hacer esta reflexión. Esta es la gran oportunidad de la pandemia, que podamos transformar la percepción que tenemos alrededor del cuidado y seguir apoyando que haga parte de las políticas públicas. No podemos seguir pensando que esto es un problema de las mujeres, que esto es un deber de las mujeres, que este es nuestro papel en la sociedad. No. Los cuidados, que son los que nos dan la vida, deben ser parte del centro de las políticas públicas. Y en ese sentido, pues la invitación es a que conozcan el sistema distrital de cuidado, a que lo defiendan, a que lo apropien y a que sigamos de alguna manera promoviendo este tipo de iniciativas que van a ayudar a que la mitad de la población tenga mayor oportunidades y a que, reitero, nadie se quede atrás, porque ninguna sociedad podrá salir adelante, ninguna sociedad que se denomine democrática realmente podrá salir adelante si seguimos con estos niveles de desigualdad de género. Así que esa es la invitación, te agradezco mucho, ha sido pues muy rico este diálogo y claro, por supuesto que cuando quieran podemos conversar sobre otros temas de desigualdad económica, porque este no es el único, Andrea, podemos hablar de impuestos, podemos hablar de política monetaria, de política macroeconómica y en todos, en absolutamente todos vamos a encontrar desigualdades de género, así que bienvenido el debate y pues felicitaciones por este espacio.
No, a ti muchísimas gracias, a todos los que se conectaron, a los que están allí pendientes, síganos aquí en las redes de los Global Shapers Bogotá y vamos a darle más información sobre el próximo espacio que vamos a tener de equivalientes. Es un espacio seguro para hablar precisamente de este tema. Queríamos entregarles las herramientas para que ustedes puedan dar su opinión, podamos aprender mutuamente de todo lo que podemos hacer para ser más equitativos y poner el debate sobre la mesa. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Natalia. Chao.